Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, hola Javier, Nico, hola Katy. Vamos a hablar acerca del escudo de la Emuna. El escudo de la fe, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo, ármense con el escudo de la emuná, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice Efesios en el capítulo 6. Necesitamos la verdad para ceñir nuestros lomos, la justicia para cubrir nuestra conciencia, la paz para calzar nuestros pies y el escudo de la emuná para proteger todo nuestro ser. Si vivimos por Elohim, quien es la verdad, tendremos justicia, como dice en Efesios 4, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Y la paz entonces proviene de la justicia. En el momento ninguna disciplina parece ser motivo de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella, dice Ibringer capítulo 12. Y Yeshaya en el 32 también dice, porque el resultado de la justicia será paz, el efecto de la justicia será calma y confianza para siempre. Habiendo conseguido todo lo mencionado, podemos fácilmente tener fe, sí, la cual es un escudo que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Mashiach es el autor y perfeccionador de esta fe, dice Ibrin. Para poder estar firmes en la batalla, necesitamos estar equipados con estas 4 piezas de la armadura de Elohim. El escudo de la emuná no es algo que nos ponemos, sino algo que tomamos para protegernos contra los ataques del enemigo. Aquí sí tenemos una cosa que es nuestra, por así decir, aunque al mismo tiempo es un producto de todas las demás piezas que son Mashiach mismo. La fe viene después de la verdad, la justicia y la paz, es un fruto, ¿sí? Por así decir, que surge de tener todas las anteriores. Si experimentamos la verdad en nuestro vivir, la justicia como nuestra cubierta y la paz como nuestra posición, espontáneamente tendremos fe. Esta fe nos salvaguarda de los dardos de fuego, de los ataques del enemigo. Ahora debemos examinar en detalle ¿qué es el escudo de la emuná? Ciertamente nosotros no obtenemos la fe por nuestra propia habilidad, fuerza, mérito, virtud, ¿no es cierto? Nuestra fe tiene que estar puesta en Elohim, como dice Mordejai en el capítulo 11. Elohim es un Elohim real, viviente, presente y disponible. Tenemos que poner nuestra emuná en él. Debemos creer también en el corazón de Elohim. Todo creyente debe conocer a Yahweh y su corazón. El corazón de Elohim siempre desea lo mejor para nosotros. No importa lo que acontezca o los sufrimientos que tengamos que pasar, siempre debemos creer en la bondad del corazón de Elohim. Y Él no tiene ninguna intención de castigarnos, lastimarnos ni de hacernos sufrir. Él nos está purificando, que es una cosa diferente que contiene un bien mayor. Además de tener fe en el corazón de Yahweh, tenemos que creer en su fidelidad también. Nosotros podemos cambiar, pero Él nunca cambia. Como lo declara Jacob en el capítulo 1, 17, en Él no hay sombra de variación. Además, Elohim no miente, dice Shaul en la epístola a Tito. Él siempre es fiel a su palabra. Y no solamente es fiel, sino que también es poderoso. Por lo tanto, tenemos que tener fe en el poder de Elohim. En Efesios 3:20, Shaul declara que Elohim es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Otro aspecto de nuestra emuná es que creemos en la palabra de Elohim. Él está obligado a cumplir todo lo que ha dicho, porque él mismo se ha obligado. Cuanto más habla, más se compromete a cumplir su palabra. Es su decisión desde antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos decirle, Yahweh, tú hablaste, tu palabra escrita está aquí en mi mano, así que te damos gracias porque te has obligado a cumplir tu palabra. Y eso es a pesar de nuestro comportamiento. Aleluya por la palabra fiel de Elohim. También podemos tener fe en la voluntad de Yahweh, ¿no es cierto? Porque Él
Él es un Elohim de propósito, o sea, tiene una meta, un propósito, él tiene una voluntad y su voluntad con respecto a nosotros siempre es positiva. Así que independientemente de lo que nos acontezca, no nos debe importar nuestra felicidad ni el ambiente que nos rodee, sino la voluntad de Elohim. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero la voluntad de Yahweh nunca cambia. Además, debemos tener fe en la soberanía de Elohim, ya que Él es soberano, nunca podría equivocarse. Bajo su soberanía, hasta nuestros errores operan para nuestro bien. Si Elohim en su soberanía no nos permitiera cometer errores, no nos sería posible cometerlos, realmente. Si Él no quisiera, no los cometeríamos. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos cometer errores intencionalmente, obvio. Cuando erremos, debemos arrepentirnos. Sin embargo, no es necesario lamentarnos exageradamente, como si hubiéramos caído de la gracia, ¿no es cierto? Porque eso significaría justamente que nos falta emuná. Después de arrepentirnos de haber cometido una falta por haber errado, debemos ejercitar nuestra fe en la soberanía de Elohim, porque no habríamos cometido ese error si Él soberanamente no lo hubiera permitido. Si lo permitió, fue para nuestro bien. Por lo tanto, no es necesario lamentarse eternamente después de haberse arrepentido y pedido perdón. Tal vez las personas no nos perdonen, pero Él ha dicho que lo hará. Y Él no es hombre para que se arrepienta. Realmente lo que importa recibir es su perdón, mucho más que el de las personas. Debemos poner toda nuestra fe en Elohim, en su corazón, en su fidelidad, en su poder, en su palabra, en su voluntad y en su soberanía. Si tenemos ese tipo de emuná, los dardos de fuego de Hasatán no podrán hacernos daño. Los dardos de fuego son las tentaciones, las propuestas, las dudas, las preguntas, las mentiras, los ataques en general de Hasatán. En la época de los apóstoles, los guerreros usaban realmente dardos de fuego y el apóstol usó esta analogía para describir los ataques que Hasatán dirige contra nosotros. Cada tentación es un engaño, es una promesa falsa. Los dardos de fuego incluyen las propuestas también que Hasatán nos hace. Cuando despertamos por la mañana, a menudo Hasatán nos hace propuestas. Por esta razón, lo primero que debemos hacer al levantarnos es acudir a la palabra. Si no estamos en la palabra, no tendremos ninguna protección contra las propuestas de Hasatán. Las dudas y las preguntas también son dardos de fuego provenientes de Hasatán. ¿Ustedes habían notado que el signo de interrogación se parece mucho a una serpiente? Cuando Hasatán le preguntó a Javá, así que Elohim les dijo tal cosa, ¿no es cierto? Él plantó la primera duda. Cuando Hasatán nos hace preguntas de esta manera, nuestra respuesta debe ser huir instantáneamente, ni siquiera dirigirle la palabra. Muchas veces Hasatán nos ataca con mentiras, pero el escudo de la emuná nos guarda de estos dardos de fuego. Estos dardos de fuego llegan en forma de pensamientos, los cuales Él inyecta en nuestra mente. Aparentemente esos pensamientos son nuestros porque están en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos de dónde saqué ese tipo de pensamientos. De hecho, pertenecen a Hasatán. Yo solía creer que tales pensamientos eran míos, pero más tarde comencé a darme cuenta de que provenían de Hasatán. Descubrí esto al ver que ellos volvían a mí, ¿no es cierto? Aún después de que había decidido no retenerlos. Además normalmente son pensamientos muy fuera de lugar y fuera de foco, ¿no es cierto? Entonces me di cuenta de que esos pensamientos no eran bien, no me pertenecían. Podemos comprender la importancia de desvestirnos de este viejo hombre, porque tenemos que revestirnos del nuevo, pero siempre hay que despojarse del viejo primero, ¿no es cierto? Muchas personas tratan de colocarse el nuevo hombre encima del viejo, y eso no funciona. Entonces es en este viejo hombre donde Hasatán tiene acceso a nuestra carne, en nuestro viejo ruach, ¿no es cierto? Él interviene por ese lado. Antes de darme cuenta, mi práctica era confesar todos esos pensamientos al lado como si fueran míos, ¿no es cierto? Pero ahora realmente rehúso confesarlos porque no me pertenecen. Son pensamientos de Hasatán que siempre ha utilizado siempre utiliza ese tipo de pensamientos así, ¿no es cierto? Para inducirnos a caer. Y mi viejo hombre algunas veces lo quiere aceptar verdaderamente, pero no mi nuevo hombre. Por eso los rechazo, por eso no me pertenecen. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo mi nuevo hombre. Ahora, si seguimos viviendo en el viejo hombre, vamos
vamos a tener conflicto, ¿no es cierto? Posiblemente algunas personas piensen que aunque estos pensamientos provengan de Hasatán, no son inyectados porque somos malos. Bueno, Hasatán tiene el poder de inyectarnos eso porque somos malos. Pero si la tentación nos hiciera malos, entonces Yahshua habría fallado porque él también fue tentado. La tentación no nos hace malos, ni somos tentados porque somos malos, ¿sí? Sino justamente somos tentados porque el trabajo de Hasatán es tentar. Y él va a tratarlo con toda cosa que se le cruce. Entonces, las tentaciones son una cosa que mientras no las atendamos, no les prestemos atención, no las escuchemos y las rechacemos, por el contrario, no son algo que nos pertenece. En el momento en que prestamos atención a esas cosas es cuando justamente corremos el peligro cada vez más fuerte de caer. Entonces, Yahweh realmente es quien nos perdona y Él ya nos ve limpios. No he visto iniquidad de Jacob, dice, ¿no es cierto? ¿Dónde no ve iniquidad Yahweh? En nuestro nuevo hombre, evidentemente. En el viejo hombre no podemos decir lo mismo. Nuestro viejo hombre es aún el cuerpo de pecado, justamente de que hablaba Saúl, y continúa con sus viejos deseos. Pero gloria al Padre que tenemos a Mashiach, nuestro nuevo hombre. ¿Sí? No debemos creerle a Hasatán y sus insinuaciones, antes bien deberíamos decirle gracias a Adón porque soy un ser caído, pero tú me has limpiado y me limpias constantemente. Hasatán, este pensamiento es tuyo, así que la responsabilidad es tuya y yo no voy a compartir la responsabilidad de ese pensamiento contigo. No obstante, debido a que algunas personas tienen una conciencia demasiado sensible, ellas siguen confesando cosas provocadas por Hasatán, aun cuando las rechacen y no las cometan, de cualquier manera siguen pensando, creyendo que esos pensamientos impuros les pertenecen y no les pertenecen. Nunca debemos confesar pensamientos que Hasatán en su sutileza inyecta en nuestro viejo hombre, ¿sí? Debemos discernir entre nuestro viejo y nuestro nuevo hombre para poder desligarnos justamente de lo que ya no nos pertenece. Si queremos tener la emuná que nos protege de los dardos de fuego de Hasatán, necesitamos un ruaj apropiado y una conciencia que esté libre de ofensa. Sin embargo, la fe no radica principalmente en nuestro ruaj ni en nuestra conciencia, sino en nuestra voluntad, que es la parte más fuerte de nuestro corazón. El Berija Dayat declara que nosotros creemos con el corazón, ¿no es cierto? Dice Shaul en Romanigim 10. Según nuestra experiencia, la emuná que ejercemos en nuestro corazón se relaciona principalmente con el ejercicio de nuestra voluntad. Ninguna persona con voluntad de gelatina va a tener una emuná muy fuerte, que digamos, evidentemente. En Jacob se nos dice que los que dudan son como olas del mar que son llevadas por el viento. Esta clase de personas tiene una voluntad vacilante. Por lo tanto, si queremos tener emuná, tenemos que ejercitar nuestra voluntad en la fe de Yahweh. Muchas personas quieren ponerse armaduras viejas que están hechas de ideologías humanas, fórmulas de éxito, tradiciones, diferentes cosas, ¿no es cierto? Nuestra mejor armadura o vestimenta de éxito es la que Elohim nos ha dado. Recordemos la historia de David cuando Saúl quiso vestirlo con su propia armadura, la de un viejo rey acobardado, ¿no es cierto?, por un gigante, porque Saúl estaba muerto de miedo, y David no podía siquiera caminar con ella. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Dicen Shemuel Aleph en el capítulo 17. David se la quitó y entendió que no es con espada, ni armadura, ni ejército, sino por el santo Ruach de Elohim. Entonces me explicó lo siguiente, esta es la palabra de Yahweh para Zerubabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach, dijo Yahweh de los ejércitos, en Zecharías en el capítulo 4. David pudo destruir a ese gigante en el nombre del Adón de los ejércitos. Lo que no nos han enseñado puede estar bien, pero lo que Elohim nos enseña es mucho mejor, siempre es perfecto, porque Él está por encima del bien y del mal. Así que tengamos cuidado con las viejas armaduras que nos ponemos o que otros nos ponen, y mejor pongámonos la armadura de Elohim y tendremos la victoria asegurada.
La palabra de Elohim dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dice en Mishlei, en Proverbios, en el capítulo 20. El escudo está preparado para proteger partes vitales del ser humano, muy especialmente el cuerpo y el pecho, donde está el corazón. Claro que espiritualmente el corazón no es un órgano en sí que podamos localizar en una parte específica del cuerpo, ¿no es cierto? Pero debe ser protegido. ¿Cómo nos defendemos? Muchos nos defendemos basados en lo que sabemos, otros basados en lo que somos y otros basados en lo que tenemos. Nos defendemos con palabras, con fórmulas humanas, con justicia propia, reivindicaciones, justificaciones, etc. Cada uno se defiende de alguna manera. Pregúntense, ¿cómo se defenderían si alguien viniera a engañarlos? ¿Cómo se defenderían de un hermano que habla mal de ustedes? ¿Cómo se defenderían de un jefe agresor y egoísta? ¿Cómo reaccionarían en este tipo de circunstancias? Y hay tantos más, ¿no es cierto?, para preguntarse. Muchos haríamos muchas cosas, todas distintas, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de nosotros tomaríamos el escudo de la Emuná? La mejor defensa que tenemos y la que menos utilizamos es el escudo de la Emuná. Cuando nosotros usamos cualquier otra forma que no sea el escudo de la fe, los proyectiles del enemigo, las miserias, tristezas, enfermedad, ruina, maldiciones, lo que sea, ¿no es cierto? Sencillamente entran y nos dañan. Si nos sentimos dañados, heridos, resentidos, ofendidos, lo que sea, es porque los dardos del enemigo nos han alcanzado. Cada vez que tenemos algún tipo de reacción defensiva o agresiva porque nos sentimos atacados, quiere decir que los dardos del enemigo nos han alcanzado. ¿De quién es la culpa? De nosotros que no hemos usado el escudo de la Emuná, con el cual evitamos todos los dardos del enemigo. Ubicando el escudo de la Emuná. Más que todo lo que guardas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Mishlei en el capítulo 4. Para saber dónde poner el escudo, tenemos que saber cuáles son las partes vitales de nuestras vidas. Esto tiene que ver con las prioridades, justamente. Hay gente que lleva el escudo de la Emuná colgado de la espalda en medio de la guerra. No funciona de esa manera, ¿no es cierto? Nuestras partes vitales son, en primer lugar, nuestra vida y relación espiritual con Elohim. Si esta vida se daña, todo lo que hay debajo, la familia, edificación, trabajo, salud, se daña también. Esto es el corazón del guerrero. Una de las cosas que más ataca el enemigo es nuestra vida espiritual. Por eso cuando una persona se enfría es porque Hasatán lo atacó para sacarlo de Elohim y terminar de destruirlo. Y esto le pasa a miles de creyentes en todo el mundo. El corazón de nuestra vida es nuestra relación personal con Yahweh. Tenemos que entender los conceptos bíblicos de cuerpo, alma y ruaj y diferenciarlos correctamente si queremos funcionar bien. El hombre fue creado con estas tres partes, pero cuando el hombre cayó, el ruaj murió a Yahweh, ¿sí? Por eso fue expulsado del huerto del Edén, que es un símbolo de nuestra relación perfecta en Yahweh, no un lugar, no un jardín, no un huerto, en Yahweh mismo, ¿sí? Un estado de comunión pleno. El huerto es nuestro lugar santísimo donde podemos encontrarnos con nuestro Creador cara a cara. Cuando Adán y Jabá eligieron seguir a la serpiente, contaminaron su rujot, corrompieron ese órgano de contacto con Yahweh, ¿no es cierto? Interrumpieron esa conexión. Yahweh no puede utilizar nada que haya sido corrompido, por lo que necesitaba darnos un nuevo ruaj. Pero eso solo podía ser realizado por medio de un nuevo nacimiento, esta vez de una semilla incorruptible. Ese nacimiento se realiza por la emuná, esa es la condición de nacer de nuevo y será efectivizado en el futuro, porque sabemos que hoy estamos en promesa, ¿no es cierto? Todavía, por así decir, hoy estamos en el vientre de nuestra madre, esperando nacer en los nuevos cuerpos glorificados, o sea, por así decir, estamos en gestación en esta etapa de la vida y la etapa de la humanidad, ¿no es cierto? Es como una gestación y los hijos están dentro del útero creciendo. Mientras tanto, con todo, recibimos la garantía de que nuestro
nuestra promesa ya ha sido cumplida en los planos espirituales. El Ruach HaKodesh de Mashiach, ¿no es cierto? Esa es la garantía. Este es nuestro nuevo hombre y este nuevo hombre tiene un nuevo Ruach. No tiene nuevo cuerpo, porque eso es a futuro justamente, ni tiene una nueva alma, porque el alma es nuestro yo individual, ¿sí? No es nuestra personalidad. Revestirnos del nuevo hombre es hacer el traspaso del alma al nuevo Ruach, ¿no es cierto? Que se deje de servir al viejo hombre y pase a servir al nuevo hombre, ¿sí? En el cual sí podemos retomar la conexión perdida con Yahweh por medio de Mashiach. El alma, entonces, fue creada para ser nuestro yo, ¿no es cierto? O sea, almacenar en el alma todo lo que somos individualmente y lo que nos diferencia unos de otros. Y debía funcionar como intermediaria entre el cuerpo y el Ruach. Ella debía recibir las órdenes de Yahweh a través del Ruach. Y fue así como Adán comenzó a aprender y ser enseñado por Yahweh de forma directa, ¿no es cierto? Hasta que cayó. A partir de entonces, el Ruach del viejo hombre fue únicamente utilizado por Hasatán y sus huestes como canal de tentación. Y puesto que el hombre obedeció la tentación de Hasatán para satisfacer los deseos de su carne, como dice Yahanan Ale, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no es cierto? Quedó prisionero entonces de esos deseos. Por eso ahora solo busca satisfacer a la carne y siempre escucha las tentaciones de Hasatán, que sabe que si el hombre sigue obedeciendo a las tentaciones de la carne, va a continuar manteniéndose en esclavitud. De manera que ahora nosotros tenemos en nuestro interior estas dos figuras luchando entre sí. Y el alma, o sea, el corazón, está en el medio. El alma debe dejar de obedecer al viejo hombre para empezar a obedecer las órdenes de Yahshua en el nuevo hombre. Esta es nuestra lucha y como vemos es una cuestión de obediencia y de posición. Esta es la obediencia que el Padre verdaderamente requiere. Ahora podemos entender mejor por qué el proverbio dice que guardemos nuestro corazón por encima de todo, ¿no es cierto? Y por qué Abba nos ha proporcionado el escudo de la Emuná. Si esto está cuidado por este escudo, no debemos tener ningún temor. Shalom Jorge, Shalom Bibi, bienvenidos. Ungiendo el escudo de la Emuná. Preparen la mesa, que el centinela vigile, coman y beban, para luego decir, arriba oficiales, engrasen los escudos, unjan los escudos, es más una traducción más correcta. Dice Yeshaya en el capítulo 21. Cuando Saúl fue rechazado por Yahweh, su escudo dejó de recibir la unción. Oh montes de Gilboa, que no haya rocío ni lluvia sobre ustedes, ni sean campos productivos, porque allí yace desechado el escudo de los guerreros, el escudo de Saúl, que ya no se unge con aceite, dice en Shemuel Bet en el capítulo 1. Antiguamente se ungían, se engrasaban los escudos para protegerlos y hacerlos resbaladizos, justamente para que las flechas o dardos no se pegaran en ellos. La palabra traducida como ungir aquí o engrasar, depende, es mashak, ¿no es cierto? Que significa literalmente frotar con aceite, figuradamente ungir, ¿no es cierto? Por implicación también consagrar. Lo que Yahweh estaba diciendo a Saúl era que él ya no lo respaldaría en sus acciones ni le daría la victoria porque había retirado su unción de él. Y al retirar la unción del escudo, ¿no es cierto? O sea, se retira el Ruach, se retira Mashiach, se retira Yahweh. No hay nada que nos proteja. Ese escudo a partir de ahora va a valer lo que cualquier escudo, ¿no es cierto? Y va a ser partido probablemente. Entonces el aceite representa la unción del Ruach HaKodesh. Sin esa unción no podemos usar el escudo de la Emuná y si lo usamos no va a servir para nada. Exactamente lo mismo que la situación caída de Saúl. Nuestro escudo va a estar viejo, va a estar lleno de agujeros por los dardos porque van a traspasarlo completamente. Va a ser un escudo frágil. De ahí la importancia de vivir siempre en nuestro nuevo hombre porque allí es donde se encuentra el Ruach con nuestro Ruach. Esto no quiere decir que untemos nuestras cabezas con aceite ni que compremos escudos de juguete para simular guerras y mucho menos que andemos haciendo mezclas de aceite, ¿sí? Lo cual no debe ser hecho. Todo esto eran sombras de la realidad, ¿sí? Y si hoy insistimos en hacer cosas que nunca fueron ordenadas,
estaremos dejando de lado la esencia interna, que es lo que realmente funciona, por decirlo así. En este sentido, la unción del Ruach HaKodesh no es una alternativa, sino una necesidad, es una cosa básica, pero esto no es tampoco aceite literal, ni segundas unciones tampoco. Cuando enfrentamos las situaciones con la unción del Ruach HaKodesh, el enemigo se vuelve ineficaz y se retira, y en su cansancio lo derrotaremos en el nombre de Yeshua. Unjamos entonces el escudo de la emuná con la ejad del Ruach en nuestro Ruach, ¿sí? Y Elohim nos dará finalmente la victoria. En todo ejército bien entrenado, los escudos se usaban alineados perfectamente como técnica de avance. Eso también es una cosa que tal vez hayan visto en películas, donde todos los soldados se colocan, están organizados y bien ordenados y disciplinados uno al lado del otro, y los escudos forman una muralla prácticamente, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque los soldados estaban perfectamente unidos. Cuando usamos el escudo de la emuná, avanzamos uniéndonos con nuestros hermanos de la congregación. Oramos los unos por los otros, compartimos nuestras peticiones, creemos en ellas justamente, ¿no es cierto? Creemos en lo que estamos haciendo, desatando la bendición de Elohim. Como los soldados se alineaban para avanzar, de la misma manera nosotros también debemos unirnos como congregación, orar los unos por los otros, levantando nuestros escudos, y tienen que estar levantados porque no solamente nos protegen a nosotros mismos, sino que forman una muralla que protege a todo el batallón, por así decir. Sí, de esa manera, si nos alineamos, podemos formar una protección que no es solamente personal, sino corporativa. Los dardos de fuego. La palabra dardos es velos en griego, que quiere decir misil, dardo, jabalina o flecha, una cosa que es lanzada básicamente. En la antigüedad esta arma se usaba para dañar al contrincante, desorientarlo, quemar sus posesiones también, o sea, causar gran confusión y destrucción. Cuando uno de estos dardos caía sobre un soldado, lo hería y sobre todo sacaba a los soldados de la ruta de la batalla, produciendo temor, porque si un soldado cae, se abre un agujero, por así decir, una brecha en una muralla, y ahí empieza a haber problemas. Si se utiliza de otra forma, Hasatán lo utiliza para lanzar dardos en alrededor, ¿no es cierto?, haciendo incendiar aldeas y todo lo demás, que produce confusión y temor. Esto es lo que Hasatán pretende, que por temor nos salgamos justamente del propósito de Elohim, y de esa manera podamos ser dañados con mayor facilidad y nuestras posesiones puedan ser quemadas. Si los soldados se salían de la formación solamente por unos cuantos dardos de fuego, eran vencidos por confusión directamente. No se puede tener ese temor. Eso es lo que pretende Hasatán, asustar con sus dardos de fuego. Pero los verdaderos soldados de Yahweh se mantienen firmes porque tienen el escudo de la emuná. Si el enemigo consigue realmente sacarnos del propósito, nos tiene en la mira. Sí, puede atacarnos con libertad. ¿Por qué? Porque estamos fuera. Y si estamos fuera, cada vez que nos desviamos un poquito, sabemos perfectamente que quedamos fuera de la cobertura. Entonces, no debemos esquivar los dardos, sino que debemos usar el escudo. No estamos hechos para andar haciendo esquivadas, ¿no es cierto?, sino para usar el escudo para frenar justamente esos dardos de fuego. Los dardos no deben ser esquivados, deben chocar contra nuestro escudo para que sean destruidos. Si cuando esquivo algo, cuando estoy esquivando una cosa, necesito moverme del lugar donde estoy parado. Soy yo la que me esquivo, soy yo la que me muevo. El dardo va directo, y si yo no me muevo no lo puedo girar. Entonces, esquivar, eso me saca del camino donde estaba, de la línea de Yahweh, y me deja vulnerable. Por el contrario, si yo estuviera usando el escudo, lo único que hago es levantar el escudo para que el dardo choque contra ese escudo, y yo no me he movido un centímetro, ¿no es cierto? No necesito desviarme ni a derecha ni a izquierda. Hasatán no es tonto, ¿sí? Él tiene sus dardos de fuego apuntados hacia aquellos que representan una amenaza, sobre todo para su reino tenebroso. Es a los que más ataca todo el tiempo.
tiempo. Así que el campo de batalla es nuestra mente y los dardos son los pensamientos normalmente, aunque también utiliza otras cosas verdaderamente externas, como ya he dicho, a través de nuestra familia, atacar las aldeas, ¿no es cierto?, las posesiones y demás cosas. Vamos a conocer algunos tipos de dardos. La duda es exactamente lo contrario de la emuná. Sin fe no podemos agradar a Elohim, y cuando la duda entra en nuestras vidas ya no estamos caminando en emuná. En consecuencia ya no agradamos a Elohim. Ese desagrado no es una expresión de un tipo de sentimiento como nosotros podemos llegar a tener, sino es que está haciendo una mueca de desagrado Yahweh. Yahweh ha creado todas las cosas en la tierra para darnos explicaciones acerca de sí mismo y de las cosas espirituales que nuestra mente de carne no consigue comprender a pleno. De la misma forma en que ya hemos hablado de que su ira no es un sentimiento de rabia como nosotros entendemos o podemos llegar a manifestar, tampoco lo es este desagrado manifestado, ¿no es cierto? No hay sentimientos implicados, hay un posicionamiento desplazado de lugar. Si nos salimos de la línea, estamos torcidos y Yahweh no tolera nada torcido. Hay un posicionamiento que sea desplazado, que se ha torcido, nos hemos salido de la línea, ¿sí? Esto provoca una transgresión. Eso es una transgresión. Moverse un poquito de la línea que Yahweh traza justamente, porque si nos movemos apenas unos milímetros ya es transgresión. Eso es un rompimiento con el orden perfectamente establecido por Yahweh, y eso no es aceptable porque por eso se dice que provoca su desagrado. Él no tolera las cosas que están desalineadas con sí mismo, por eso está trabajando tanto para realinear toda esta creación desalineada, ¿sí? Realmente es una situación que no le agrada, no vamos a decir que no haya desagrado, pero justamente lo más importante es que es una condición que más que desagrado lo que provoca es la necesidad de corrección, ¿sí? Y entonces él buscará corregirla, pero eso no implica sentimientos en cuanto a resentimiento, ira ni nada parecido, que es lo que primero nos viene a nosotros a la mente. Implica únicamente su propia esencia de orden y perfección. Yahweh es perfecto absolutamente y no puede haber nada mínimamente imperfecto en él. Entonces, si nosotros estamos injertados y somos parte y todo lo demás, ¿no es cierto?, y somos su creación, entonces no puede haber algo torcido. Él tiene que repararlo. Cuando viene la duda, el enemigo nos saca del propósito, ¿sí? Siempre dudamos de aquello que Elohim ha planeado hacer. Hasatán envía la duda porque ha oído lo que le pedimos, ¿sí? Porque además conoce mejor que nosotros el plan de Yahweh y necesita hacer algo para que él no logre su propósito, ni nosotros los nuestros, aunque no necesitamos pedirlo porque ya dijo que se ocuparía de proveernos todos, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, él quiere sacarnos justamente todo el tiempo de esa centralidad en Yahweh. Otro de los dardos del enemigo es el temor. El temor también es lo contrario a la confianza en Elohim. Cuando Hasatán nos plantea un pensamiento como no podré, no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo, etc., estamos mirando a nuestras propias fuerzas, evidentemente. Es claro que en nuestras propias fuerzas nada podemos, pero en verdad vamos a las fuerzas de Mashiach, de manera que nada puede detenernos. Si el asunto es suyo, no si queremos hacer lo que nosotros queremos, evidentemente, ¿no? Si eso son cosas nuestras, él no va a ir tampoco. Esto no es ni profetizar, ni declarar, ni nada de esas cosas que se han inventado, sino que simplemente es desconfianza de Yahweh y centralización en nuestro propio yo. Porque no nos ha dado Elohim ruach de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Timoteo en el capítulo 1. La culpa. Si sentimos culpa, nos alejamos de Yahweh. La culpa es otro de los dardos de Hasatán para que no podamos acercarnos a Elohim, porque al sentirnos indignos no se tendrá la confianza de acercarse a Elohim y pedir su bendición y sobre todo adorarle de todo nuestro corazón. Por esta razón no hay que permitir ni abrir puertas al enemigo para que no tenga de qué acusarnos. Recordemos lo que diablo significa justamente, calumniador, el que habla mal de los demás, ¿no es cierto? Está siempre calumniando y levantando acusaciones.
No hay ninguna condenación para aquellos que están en Yahshua HaMashiach, cuando con corazón arrepentido piden perdón por sus pecados. Yahweh reviste a sus elegidos como revistió a Yahoshua, el sacerdote. Me mostró además a Yahoshua, el sumo sacerdote, de pie delante del mensajero de Yahweh, y al Satán, el acusador, estaba a su derecha para acusarlo. Pero el mensajero de Yahweh le dijo al Satán: Yahweh te reprenda, Satán. Yahweh, que ha escogido a Yerushalayim, te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Ahora bien, Yahoshua estaba vestido de ropa sucia cuando se puso delante del mensajero. Este habló y les dijo a sus asistentes: quítenle la ropa sucia. Y le dijo: mira, he quitado de ti tu culpa y te vestirán con vestiduras sacerdotales. Entonces dio la orden que le pongan una diadema pura en la cabeza, y le pusieron una diadema pura en la cabeza y lo vistieron con vestiduras sacerdotales, mientras el mensajero de Yahweh estaba presente. Y el mensajero de Yahweh le encargó a Yahoshua: así dijo Yahweh de los ejércitos, si caminas en mis sendas y guardas mi ordenanza, tú gobernarás mi casa y vigilarás mis atrios, y te permitiré moverte entre estos asistentes. Esto está en capítulo 3 de Sejaría. El desánimo es otra de las armas que el enemigo usa. Está muy vinculado al temor y a la duda. Son pensamientos de fracaso, de imposibilidad, de dificultad. Es cuando en el pensamiento nos planteamos la dificultad y no la posibilidad. Y ni siquiera las dos cosas habría que plantearse. Uno tendría que dejarlo simplemente en las manos de Yahweh, ¿no es cierto? Porque la posibilidad la da Él. Los pensamientos de desánimo son muy confusos normalmente porque pensamos que son nuestros, aunque no lo son. Estos pensamientos nos enfrían aún en nuestra relación y respuesta hacia Elohim. Todo lo que sea confusión proviene siempre de Hasatán, y él va a pretender confundir nuestras mentes todo el tiempo, ¿no es cierto?, para alejarnos. Los malos pensamientos son inyecciones que inflaman las pasiones para empujarnos a transgredir y apartarnos de Elohim. Pensamientos que sabemos que son malos, por lo que debemos llevarlos cautivos en obediencia a Yahshua HaMashiach. Son tentaciones de Hasatán, como ya dijimos. Estas cosas son Hasatán usando el ruach del viejo hombre para insinuarnos cosas, como siempre ha hecho. Pero si ya hemos renunciado antes a esas cosas, o sea, nos hemos arrepentido y pedido perdón, las entregamos a Yahushua y fuimos perdonados como Él promete, estas tentaciones no nos pertenecen. O sea, estos pensamientos que están entrando son tentaciones de una fuente externa, no son nuestros. Y si aún no renunciamos y no hemos pedido perdón por estas cosas, bueno, eso sí, en ese momento es una llamada del Ruach para que lo hagamos urgentemente, ¿no es cierto? Pero si ya lo hicimos, por favor, no andemos repitiendo, no andemos haciendo repeticiones. Esto solo demuestra desconfianza en el perdón de Yahweh. En otras palabras, cuando entran estos pensamientos de maldad, tenemos que rechazarlos como no propios, rechazar las maquinaciones de Hasatán que pretende llevarnos fuera del camino. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, dice Segunda de Corintios, ¿no es cierto? Corintios en el capítulo 10. No permitamos entonces que este pensamiento entre abiertamente en la casa de Elohim, que es nuestro nuevo hombre. No lo aceptamos como propio, por eso derribamos argumentos. Y derribar esa altivez de Hasatán que se levanta contra todo el conocimiento de Yahweh. Se niega a que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Lo que nos está susurrando son mentiras que se oponen al conocimiento de Yahweh. Que conozcamos y sepamos que Él es fiel. Esto es llevar todo pensamiento cautivo a Yahshua para que él se ocupe del acusador. Bueno, chicos, habiendo terminado ahora sí esta accidentada charla, voy a dar por encerrado acá, sí, y nos vemos en 5 minutos, sí, en el Skype como de costumbre para charlar un poco acerca de lo que hemos visto y de otras cosas también. Si quieren podemos charlar. Shalom a todos, hermanos, nos vemos en el Skype.